Esta es la línea de ferrocarril que conecta a China con Irán. Bueno, en realidad hay varias rutas que pueden ir desde diferentes puntos del gigante asiático y en el futuro podrían abrirse otras vías. El primer tren salió el 28 de mayo de 2025 en un momento significativo para muchos. Hay quienes sospechan que esto podría tener algo que ver con la ofensiva de los Estados Unidos. Pero antes de entrar en ello, vamos a ofreceros un breve repaso de las relaciones entre China e Irán. Y como cada uno tiene su versión de los hechos y la de Occidente o el imperio de los Estados Unidos os la vais a encontrar hasta en la sopa, hemos decidido presentaros esa historia tal y como se presenta en China. Yo creo que estemos de acuerdo o no, es necesario que escuchemos el discurso de los otros y que aprendamos a ponernos en su lugar, ahora más que nunca. Primero hemos hecho una búsqueda rápida sobre las relaciones entre ambos países y hemos dado con la página de la Baidupedia y la del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en ambas se ofrece un repaso histórico súper resumido que salta prácticamente desde la antigua ruta de la seda al siglo XX. La primera publicación que hemos encontrado con algo más de información es una de Radio Internacional de China. Estamos hablando siempre de textos que están en chino. Pues bien, en ese último artículo se remontan al siglo XI a.C. para hablar de las primeras relaciones, cuando la seda de la dinastía Zhou occidental entró a Egipto a través de lo que hoy en día es Irán. Más tarde, en el siglo VII a.C., se formó la llamada ruta comercial escita, que iba desde China pasando por las praderas de Siberia hasta la costa norte del Mar Negro para luego entrar a territorios persas. Nosotros no somos historiadores y estamos citando un artículo que puede haber cometido errores a la hora de referirse a Persia y diferentes imperios que se asocian al actual Irán. Además, las mercancías chinas también llegaban a través de la India. Poco después, en el siglo VI a.C., además de la seda, empezaron a circular oro y cítricos, entre otros. En el año 119 a.C., el diplomático Changqian envió una comitiva a lo que entonces era el Imperio Parto y parece que fue muy bien recibida. También hay que destacar a Gan Ying, un oficial que trató de llegar a Roma y pasó por tierras persas, contribuyendo a la creación de nuevas vías en la ruta de la seda. Este es un momento de la historia destacado en páginas oficiales del gobierno como la antes mencionada. Entendemos que a partir de entonces las relaciones alcanzaron otro nivel. A mí lo que más me ha gustado es la historia del príncipe heredero de Partia, que se convirtió en un monje budista, llevó obras religiosas a lo que hoy en día es Xi'an, Luoyang y otras localidades chinas, se pegó 30 años en el gigante asiático y está considerado el primer traductor de textos budistas del sánscrito al chino. Ojo, porque hasta entonces China estaba dominada por otras corrientes de pensamiento más autóctonas como el confucianismo o el taoísmo, y este monje de origen persa seguramente plantó una de las semillas más importantes para la expansión del budismo. Luego damos un salto a los siglos VII y VIII después de Cristo, cuando se supone que las relaciones entre China e Irán alcanzan su apogeo, impulsando tecnologías como la del papel, entre otros. El imperio sasánida de Persia fue atacado por los árabes, sufrió conflictos internos y pidió ayuda a China, que entonces estaba bajo la dinastía Tang con una mayor influencia budista. El fallido rey Peroz acabó huyendo a China, recibió cargos importantes y murió allí. Pero no vino solo, en ese periodo llegaron muchos persas huyendo de las guerras y el artículo al que nos estamos refiriendo destaca su contribución al comercio y la medicina. Además, no se quedaron en el oeste, parte de ellos se establecieron en la costa este y sur. Se dice que los persas trajeron a China el sésamo y los dátiles, todavía hoy en día omnipresentes, además de muchas otras cosas. También se dio un gran intercambio de ideas. Los persas introdujeron nociones sobre el zoroastrismo y el maniqueísmo, mientras que el pensamiento confuciano y la cultura del dragón y el fénix se fue abriendo camino hacia el oeste. Mucho más tarde, en la dinastía Ming, la penúltima de ellas, el almirante Cheng He viajó 3 veces a Hormuz y los persas por su parte enviaron emisarios varias veces. Vamos, que Irán tuvo una gran influencia en China y además fue un punto importantísimo para la llegada de mercancías chinas a Occidente. No olvidemos que ese flujo fue vital y sus altibajos motivaron
ocurrieron tremendos procesos históricos como el llamado descubrimiento de América, que fue el resultado de buscar nuevas vías cuando la ruta de la seda fue bloqueada hacia Europa. El artículo al que nos estamos refiriendo destaca la histórica amistad entre China e Irán y también sus similitudes al ser dos países con tradiciones culturales ininterrumpidas que fueron semicolonizados por potencias occidentales. Esta parte a veces a las élites de Europa y América se les olvida. Una conclusión interesante que sacan los autores del artículo es que la amistad entre China e Irán floreció cuando había más comercio y más prosperidad, y con la pobreza causada en parte por el sometimiento a los intereses de otras potencias, las relaciones se debilitaron. Como imaginaréis, durante el siglo de humillación, otra parte crucial de la historia tal y como se cuenta en este país, China bastante tenía con frenar el desmembramiento de sus territorios. En 1920 se firmó un tratado, pero habría que esperar hasta 1971 para que China e Irán restableciesen formalmente relaciones diplomáticas. A partir de ese momento pasa algo significativo desde mi punto de vista. Cuesta más encontrar publicaciones más o menos oficiales que repasen la historia reciente. Aclaro que hay mucha información disponible, pero a las fuentes oficiales parece que les da reparo entrar en el último periodo. Aquí ya os estoy dando mi opinión, pero está bastante claro que China quiere ser la fábrica del mundo y lo que más le conviene es llevarse bien con todos los países. Y como desde los años 70 la historia de Irán ha sido bastante movidita, lo lógico es que no se quieran posicionar muy claramente. Saben que Irán es una pieza muy importante en Oriente Medio, que está principalmente dominado por fuerzas de los Estados Unidos, podéis mirar la cantidad de bases militares que tienen allí, y ponerse del lado de los persas les podría salir muy caro. Ahora bien, como he dicho antes, sí que hay información sobre las relaciones en las últimas décadas y vamos a fijarnos, por ejemplo, en lo que dice la Baidupedia, que seguramente no es la fuente más fiable, pero a ella recurren millones de chinos y en ese sentido es relevante. Además de lo comentado previamente, la Baidupedia nos dice que las visitas de altos representantes aumentaron a partir del establecimiento de la República Islámica de Irán en 1979. Destacan la visita de Estado iraní en el año 2000, la de Ahmadinejad en 2012 para la Organización de Cooperación de Shanghái, las de líderes chinos al país persa ese mismo año, la reunión de Xi Jinping con el presidente Rouhani de 2013 en Kirguistán, la de Xi y Rouhani otra vez en 2015, aquello tuvo lugar en Indonesia, y la visita de Estado de Xi en 2016. Y luego saltamos a la declaración conjunta de la República Popular de China y la República Islámica de Irán de 2023. Pero en medio ocurrió algo muy significativo y con mucho eco en la prensa china. La hija del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, fue detenida en Canadá por orden de los Estados Unidos acusada de fraude. Pero la causa real era haber hecho negocios con Irán saltándose unas sanciones que entonces ya estaban siendo cuestionadas por parte de la comunidad internacional. Aquello fue muy gordo, pero en muchas páginas oficiales pasan de temas como ese, seguramente por razones como la que hemos explicado antes. Es mejor dejarlo pasar y tratar de llevarse bien con todos, incluidos los Estados Unidos, que son el principal socio comercial de China. De hecho, según el artículo de la Baidupedia, en el año 2022 el volumen comercial bilateral entre China e Irán fue de 15.800 millones de dólares. Y esto puede parecer mucho dicho así, pero el volumen de los Estados Unidos y China sería esa cifra multiplicada por 45. O sea que cuando algunos medios os hablan de la cooperación entre China e Irán y patatín y patatán, bueno, en términos relativos es poquita cosa. Aquí tampoco nos dicen nada del petróleo iraní, que puede rondar entre el 4 o 5% de las importaciones totales de China según fuentes oficiales. Aunque en realidad el porcentaje sea mayor, para China no es tan significativo porque importa más petróleo de Rusia y Arabia Saudí, entre otros. Pero para Irán es otra historia porque alrededor del 90% de sus exportaciones van al gigante asiático. Parece que debido a las sanciones, China compra el petróleo iraní indirectamente a través de Malasia. Malasia también lo produce y hay medios aquí que hablan de cómo el petróleo de ambos se mezcla antes de entrar al país, de manera que técnicamente no es un producto de Irán.
Irán. Antes de volver al tema del ferrocarril entre ambos países, vamos a repasar brevemente los intercambios culturales y científicos, que es el último punto de la Baidupedia. Aquí se destacan, por ejemplo, las visitas de grupos artísticos de ambas partes. Parece que se han celebrado actividades por el Festival Chino de Primavera en Teherán y se han dado pasos significativos en cuanto a la cooperación de los medios de ambos países. También entre agencias de turismo, aunque ahora no sea el mejor momento, e incluso entre organizaciones medioambientales. Además, se han dado hermanamientos entre localidades de ambos países, pero para mí lo más interesante es lo relacionado con la educación y la formación. Irán está interesado en que parte de sus estudiantes aprendan chino. Hay más de un instituto Confucio allí, varias universidades que imparten cursos sobre lengua y cultura china, y de acuerdo con datos oficiales de 2021, habría más de 3.000 estudiantes iraníes en el gigante asiático, con lo que podrían superar a los de España o México. Y esto quizás sí que habría que tenerlo en cuenta porque China se está convirtiendo en toda una potencia de la investigación científica y tecnológica. Además, en China hay unas 14 universidades que enseñan lengua persa. O sea, también hay chinos interesados en Irán y eso puede ayudar a fortalecer la cooperación. Entonces, volviendo al tema del famoso tren, ¿es significativo? Pues de momento no tanto, pero tiene mucho potencial. Es importante porque China de esa manera no se la juega tanto con las rutas marítimas que están dominadas por los Estados Unidos. En caso de conflicto entre ambas superpotencias, los Estados Unidos incluso podrían llegar a bloquear el acceso de los chinos al mar. La nueva ruta de la seda es una manera de saltarse ese control. Hay quienes dicen que los principales conflictos en los que han participado los Estados Unidos en los últimos años buscan en última instancia aislar a China, o al menos tener bajo control sus rutas comerciales por tierra. Pero lo que hay de momento es muy limitado. Por ejemplo, es imposible sustituir el transporte de petróleo por vías marítimas de Irán a China con trenes. Habría que enviar una cantidad loquísima de vagones al día. Una alternativa son los oleoductos o gasoductos, pero sabemos que en una situación de conflicto pueden ser destruidos fácilmente. También se ha especulado mucho con la ayuda militar de China a Irán, pero es algo mucho más tímido que lo que hemos visto entre las potencias occidentales. En cuanto a la cobertura mediática sobre el ferrocarril y todo lo ocurrido con Irán, la verdad es que el tema del tren apenas ha tenido eco en China. Nos ha costado mucho encontrar un mapa de la ruta, que si os fijáis pasa por Kazajistán y Turkmenistán, dos países en los que seguramente la influencia de los Estados Unidos es menor. También hemos visto que hay mucho lío con otras rutas a Irán y esa confusión no solo afecta a los medios extranjeros, sino también a los chinos. En lo relativo a las noticias sobre el conflicto con Irán, las hemos visto en los telediarios, la prensa, las redes sociales, pero creo que en general han tenido menos impacto que en los países occidentales. Hay mucha gente en Europa y América, también entre los países hispanohablantes, que imaginan a China e Irán como aliados, pero luego en la práctica vemos que esa amistad es mucho más débil. Si hubiese unos vínculos como los que hemos visto en el bando occidental, por así decirlo, del tipo si atacas a mis aliados te ataco, China podría haber hecho algo contra los Estados Unidos, pero no ha sido así. Si os fijáis en cómo se expresa la propaganda belicista anti-China, veréis que abusan mucho del podría. China podría esto, China podría lo otro. Siempre hablan en modo hipotético porque en las últimas décadas China no ha invadido a nadie. También hay quienes dicen que las relaciones entre Irán y China se habían deteriorado en los últimos años porque los persas esperaban solucionar sus problemas con Occidente, pero nosotros no vamos a entrar ahí. Perdonad que hayamos grabado todo el vídeo en casa con imágenes de cuando recorrimos parte de la ruta de la seda en China, pero necesitábamos descansar después de tanto viaje. Si os ha resultado interesante podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido extra como directos exclusivos y las clases de mandarín de Lele. Muchas gracias y hasta pronto.